Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's El día que América renació, dijo Trump en una imagen que quedará para la historia, con una tabla enorme entre las manos en los jardines de la Casa Blanca y ante una gran bandera de Estados Unidos. Donald Trump concretó anoche en qué consiste la guerra comercial que ha decidido declararle al mundo. A partir del sábado aplicará aranceles universales del 10%. Esos serán para todos los países. Luego, a partir del miércoles, hará pagar a cada zona según lo que él considera que les castigan. Dice Donald Trump, en base a cálculos que son suyos, pero que no se sostienen en ninguna parte, que Europa hace pagar a Estados Unidos unas tasas que llegan a ser del 39%. Así que él decide, en correspondencia, aplicar a Europa aranceles que serán del 20% en el caso de la Unión Europea. Al Reino Unido, del 10%, a China del 34%, a Sudáfrica del 30%, a Israel del 17%, a Vietnam del 46%, de sí, una extensa lista. A Rusia, a Cuba y a Corea del Norte no le pone tasas extras porque dice la Casa Blanca que les aplican ya tantas sanciones que apenas tienen comercio con ellos. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. En el caso de la Unión Europea, Trump fue especialmente duro. European Union, they're very tough, very, very tough traders. Dice que nos va a aplicar aranceles del 20% porque somos muy duros negociando. Uno piensa que la Unión Europea es muy amigable, pero nos estafan. Es muy triste decirlo, es muy patético. Hay reacción ya en Europa y en muchas de las capitales del mundo a esto que Trump llamó el Día de la Liberación, pero ya a una hora de que abran las bolsas vamos a empezar saludando a Javier Ruiz. Javier, hola. ¿Qué tal, Ángeles? ¿Cómo estás? Para plantearnos una de las preguntas del día, ¿qué impacto va a tener esto o está teniendo ya en la economía del mundo? Porque hay un efecto inmediato, y ese efecto es que todo se encarece. Vamos a ir por lo más urgente. Hoy, los coches, desde hoy mismo, porque los aranceles del 25% a los coches no esperan, entran en vigor hoy mismo. La respuesta de todo el mundo va a empezar ya. Un coche se va a encarecer entre $3.000 y $12.000 cuando se intente vender en Estados Unidos. Y obviamente, si contestamos con aranceles, un coche americano cuando se intente vender aquí también va a ser más caro. ¿Qué significa eso? Decías tú, Ángeles, de las bolsas, que los mercados ya están cotizando esto. La industria del automóvil, clave en empleo, va a caer. General Motors se está hundiendo un 1,6% ahora mismo. Tesla está cayendo un 6,2%. Stellantis más del 2%. Así que primer efecto, coches. Segundo efecto, para la economía mundial, electrónica. Eso también se va a disparar. Los aranceles a China son del 34%, además de los ya anunciados, que eran otro 20%. China ensambla la mayor parte de la electrónica mundial, desde teléfonos móviles, televisiones, tabletas, así que segundo golpe ahí, y tercero el textil. Fundamentalmente esto es un golpe a China. Acaban de publicar informes, Citi, BNP Paribas, Société Générale, ING, todos dicen China va a frenarse. Así que se va a frenar el crecimiento mundial. Javier, ¿y cuál va a ser el impacto para nuestra industria? Pues España exporta poco a Estados Unidos. Un 4,8% de lo que exportamos se va a Estados Unidos. Así que nuestro impacto es menor que para otros países con mayor dependencia americana. Pero en cualquier caso, con los volúmenes que exportamos, Ángeles, nosotros vendemos 18.000 millones allí. El castigo de Trump a España significa que vamos a tener que pagar 3.600 millones de sobrecoste solo por el privilegio de vender en Estados Unidos. Para España, 3 sectores lo van a pagar. Energético, esto significa exportación de petróleo refinado, Repsol. Industrial, exportamos componentes del automóvil, 1.000 millones. Aquí todas las marcas que tenemos, desde SEAT hasta Cupra. Y agricultura, exportamos vino y aceite, 180.000 toneladas allí. Así que esto es un golpe para nuestros 2 productos estrella, con el único consuelo de que este es el mismo castigo para nosotros que para nuestra competencia, para España que para Francia e Italia. El único consuelo es que no perdemos competitividad con respecto a nuestros países vecinos. Dicho esto, Ángeles, hasta el 9 de abril, una semana, tiene el gobierno español para negociar y el gobierno europeo para negociar, porque lo que Trump acaba de plantear es devolver la economía mundial al siglo XIX, en concreto al año 1880, cuando regían estos aranceles. Luego os damos todas las claves económicas en el abierto. Javi, gracias. Un abrazo. Hablaba Ruiz de las bolsas. El Nikkei, que es el principal indicador de la bolsa japonesa, ha caído casi un 4% solo al abrir. Luego ha moderado su caída y ha caído también la bolsa india esta madrugada. De hecho, Trump compareció cuando había cerrado ya Wall Street. Lo hizo en un acto que incluía a la orquesta presidencial en los jardines de la Casa Blanca, y viendo esa comparecencia estuvo nuestra corresponsal en Washington, que pudo comprobar in situ la estética electoral del acto. Sara Canals. Recurriendo a su lema de campaña, Make America wealthy again. y con orquesta incluida,
Donald Trump anunció la que fue una de sus promesas estrella de campaña en un evento en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca. This is Liberation Day. Y rodeado de representantes de sectores a quienes les promete riqueza y empleos. Trabajadores del mundo del automóvil, del camión, del acero, muchos de ellos con su indumentaria, casco y chaleco reflectante, como Jeff Perry, trabajador de una fábrica de tuberías que con los ojos humedecidos nos contaba lo mucho que ha sufrido su sector. It was a great honor to be here. These tariffs are very much needed for me and my family for what we do. Asegurando que tanto él como su familia necesitan estos aranceles para sobrevivir. Y luego, Donald Trump ha denunciado que el mundo lleva décadas aprovechándose de Estados Unidos, recurriendo a su lenguaje hostil. For decades, our country has been looted, pillaged, raped and plundered by nations. Nuestra nación ha sido saqueada, expoliada, violada y despojada por países cercanos y lejanos, tanto amigos como enemigos, denunciaba, mientras tachaba a los gobiernos con quienes Washington mantiene un déficit comercial de estafadores y carroñeros. Hay otra pregunta esta mañana y es ¿y ahora qué? Es interesante lo que esta madrugada, al hilo de esa pregunta, decía el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Aconsejaba a los países afectados que no escalen, que no tomen más medidas en respuesta. Literalmente ha dicho, relájense, respiren hondo y no tomen represalias de inmediato. Pues vamos a ir ya con las reacciones que se han producido en todo el mundo, empezando de hecho por Europa. La más madrugadora ha sido la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que está de viaje oficial en Asia y que ha comparecido a las 5 de la madrugada para decir que, pese a todo, tiende la mano a la posibilidad de negociar, pero que está preparada para responder. Aún así, evita anunciar medidas concretas de respuesta a Bruselas. Enrique García Pozo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. En un mensaje en inglés, en francés y en alemán, la presidenta de la Comisión dibuja un escenario de caos provocado por Estados Unidos. Un caos que dejará consecuencias nefastas que van a afectar a millones de personas. Von der Leyen habla de facturas más altas, de inflación, de golpe a los más vulnerables. Por eso recuerda que Europa está y que va a estar en la vía del diálogo. Nosotros siempre estamos preparados para negociar y al mismo tiempo recuerda que Europa también está preparada para responder si las negociaciones fracasan. Europa tiene lo que necesita para superar la tormenta, aunque sin dar detalles de esa respuesta. Sigue la cautela, por tanto, en los mensajes de la Comisión, solo una referencia a lo que ya sabíamos, que Bruselas ultima un paquete de aranceles y que ahora están preparados para otras contramedidas si fracasan las negociaciones. Luego volvemos a Bruselas, donde hoy, por cierto, se reúnen los ministros de Exteriores de la OTAN para hablar del gasto en defensa. Será la primera vez que el estadounidense Marco Rubio participe en una reunión de alto nivel de la alianza convocada en suelo europeo. Enrique, gracias. A vosotros. Es llamativo que aquí en Europa incluso Giorgia Meloni, aliada de Trump, haya criticado estos aranceles a la espera de que hoy se vayan pronunciando ya las cancillerías. China sí ha urgido esta misma noche a Washington para que cancele de inmediato su decisión. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Sí, en la respuesta global a esta guerra comercial de Trump hay su dosis de enfado, porque al fin y al cabo Estados Unidos ha quebrado la confianza de sus socios, que aún así negociarán. Hay su dosis de preocupación, todos están haciendo los números que nos ha hecho Ruiz, y quien puede, los más fuertes, añaden una tercera dosis de desafío. Y ahí sí está China, que a partir de ahora pasa a liderar la defensa del libre comercio mundial. Lo hizo hace unos días Xi Jinping ante los responsables de más de 40 multinacionales y lo ha hecho esta noche en un comunicado en el que se opone firmemente a los aranceles y promete represalias para salvaguardar sus intereses. En Japón advierten de que bajarán las inversiones en Estados Unidos. También dará la batalla a Canadá. Y anunciarán contramedidas de respuesta. El otro gran socio comercial de Estados Unidos, México, anunciará esta tarde su plan de inversiones como contrapeso a las tarifas. Brasil tampoco descarta nada. Hay quien opta por la contención, como Australia. Su primer ministro renuncia, al menos de momento, a sumarse a esta espiral que llevará a un crecimiento más lento. Dice, Europa está despertando y ya llegan los primeros mensajes. Francia, por ejemplo, afirma que están listos para esta guerra comercial. Alemania, en cambio, sigue confiando en la negociación. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Hoy Pedro Sánchez, que por cierto recibirá esta noche al canciller alemán saliente Olaf Scholz, va a reunir esta mañana un gabinete de crisis en la Moncloa. Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Gabinete que se reúne a partir de las 12 para abordar el plan de contingencia con el que el Gobierno quiere amortiguar el efecto de los aranceles de Trump. Sánchez ha convocado a la vicepresidenta Díaz, a los ministros del área económica y a representantes de los sectores económicos potencialmente afectados. Las medidas concretas, Ángels, las explicará el presidente en una comparecencia posterior. Pues en poco más de un minuto les explicamos en qué consiste este plan del Gobierno. Actitud mediterránea es el sol, el mar, qué top. Diversión continua. Lo mejor es la playa. Tienes unas actividades sin parar. Son muchas emociones. Puedes disfrutar todo el año. Es más que un destino, es una actitud. Comunidad Valenciana, actitud mediterránea. Cuando no estás en casa no piensas que te la podrían ocupar. ¿Qué va? Ni cuando estás de vacaciones. Nunca. Ni nada. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones. Si buscas hipoteca, poder elegir es tu poder. Puedes elegir buscar en elbancodelesquina.com, en ese banco tan simpático.com o en ese banco tan grande.com. Y después puedes entrar en bancosabadell.com, simular tu hipoteca en solo un minuto y descubrir cuál es la que mejor se adapta a ti. Banco Sabadell, encantados de competir. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido 68.817, serie 35. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángels Barceló. Decíamos que el presidente del Gobierno ha hablado con sindicatos y con empresarios y esta mañana se va a entrevistar en la Moncloa con representantes del sector agrícola y del automovilístico, que son dos de los sectores que más van a notar el impacto de los aranceles de Donald Trump. La idea del Gobierno, Guille, es aplicar un plan de contingencia que va a recordar mucho a que se aplicó por la pandemia. Sí, el Gobierno tiene sobre la mesa distintos escenarios con diferentes medidas. El alcance y la intensidad se van a ajustar durante la mañana de hoy en función del impacto de esos aranceles en las empresas y en los trabajadores de nuestro país. Eso es algo que Sánchez va a analizar en esa reunión que va a mantener durante la mañana. Será un plan de contingencia, como dices, inspirado en crisis como la que provocó la guerra de Ucrania o la pandemia, con una parte importante de ayudas directas o créditos, pero no se descarta, si es necesario, activar incluso herramientas extraordinarias como los ERTE o el mecanismo RED, que durante la COVID sirvió para flexibilizar jornadas laborales y suspender contratos protegiendo el empleo. Respuesta contundente pero proporcionada, dicen en la Moncloa, donde acaban de reaccionar al mensaje de Trump. Ni España ni la Unión Europea, dicen, desean el conflicto comercial, pero no podemos ignorarlo. La comparecencia de Sánchez hoy, dicen en el Gobierno, no contendrá un discurso contra Trump. El presidente se centrará en explicar las medidas. Las represalias a Estados Unidos, dicen, se acordarán y comunicarán desde la Unión Europea. El Ejecutivo busca así mantener las relaciones diplomáticas. Ayer el ministro Álvarez conversó durante media hora con el secretario de Estado Marco Rubio para abordar esa relación bilateral. Guilla, hasta luego. Hasta luego. Esta mañana habla Núñez Feijóo. De momento, anoche escribió en redes: la guerra comercial es una mala noticia. Los aranceles no harán más grande a nadie, sino más pequeños a todos. Europa debe responder con firmeza, proporcionalidad e inteligencia. Y España, escribe el presidente del PP, ayudar y acompañar a nuestros sectores con una estrategia de país única y coordinada. Aquí lo curioso va a ser ver ahora cómo Vox defiende que es el partido más patriota de todos, mientras mantiene su seguidismo al hombre que ataca directamente los intereses españoles con sus aranceles. Lo que viene a decir es que los aranceles no son culpa de Trump, sino de quienes a su juicio los provocan, entre ellos, claro, Pedro Sánchez. Sara Selva. ¿Qué tal? Buenos días. Vox se enfrenta a una contradicción complicada. No puede criticar a su aliado, a Trump, pero tampoco puede negar las consecuencias que los aranceles tienen para España, para sus votantes. Cualquier tipo de arancel, evidentemente, es negativo para nuestros intereses, y nosotros siempre, como hemos dicho, nos vamos a posicionar en contra. Por eso insisten en que ellos están en contra, pero para evitar una crítica directa a Trump, lo que hacen es darle la vuelta al discurso. Aprovechan los aranceles para cargar, por un lado, contra el Pacto Verde Europeo, que Abascal ya bautizó como el gran arancel, y por otro, contra Pedro Sánchez. Por supuesto, va a ser la gran exigencia de Vox, que el Gobierno haga todo lo que esté en su mano para, de una vez por todas, proteger a nuestro sector primario, a nuestra industria, y que no haga todo lo que esté en su mano, como parece
parece que hace, que es perjudicarle siempre que puede, ya sea insultando. Quieren instalar la idea de que los aranceles no son culpa de Trump, que es el que toma la decisión, sino del presidente del gobierno por criticar la política de la administración estadounidense. Pues hay otra noticia que nos lleva a Estados Unidos y que adelantó Político, aunque la Casa Blanca ha desmentido, diciendo que era basura. Según esta publicación, Donald Trump ha comunicado a su círculo más próximo que Elon Musk va a dejar su puesto en el gobierno de Estados Unidos en las próximas semanas. Y es verdad que anoche Musk no estaba en ese acto en el que Trump explicó los aranceles. La realidad es que el empresario no ha dejado de perder dinero estos últimos meses. Pablo Anzola. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, porque la fortuna de Elon Musk está muy atada a las acciones de Tesla. Entre protestas y el desplome de las ventas de la compañía han caído más de un 25% en lo que llevamos de año. Musk cuenta con en torno a un 10% de los títulos y eso, unido al resto de sus lazos empresariales, se traduce ya en que 116.000 millones de dólares se han evaporado de la fortuna del dueño de Tesla desde que Trump es presidente. En todo caso, según Forbes, el patrimonio del que sigue siendo el hombre más rico del mundo se ha disparado en el último año. La riqueza de Elon Musk supera los 340.000 millones de dólares. Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Bodegas Los Llanos, una de las más antiguas y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de los Llanos, un vino con señorío. Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir. Pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las hipotecas naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca. Más información en ing.es. Qué suerte estar tranquilo. Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco CTLM hasta el 30 de abril. Más información en Hyundai.com. Mueve, go. Espera, yo creo que es Carrefour. Ya, bueno, es que ahora Mueve Go y el Club Carrefour tienen una promo juntos y juntos ahorras mucho más. Claro, porque si eres del Club Carrefour y Mueve Go, ahora ahorras hasta 12 céntimos por litro en estaciones Cepsa y Moeve. Consulta condiciones en moeve.es. Hoy por hoy, Àngels Barceló. Además de los aranceles, que es el gran tema del día, estamos pendientes del tiempo. Esta mañana la borrasca Nuria pone en aviso a 8 comunidades, aunque la lluvia y el viento más intensos se esperan en Canarias. Hay aviso rojo en La Palma, con rachas que pueden llegar a los 130 kilómetros por hora. La Consejería de Educación ha cancelado las clases en todos los niveles de esa isla, en La Palma, también en Tenerife y en La Graciosa. El gobierno del archipiélago ha establecido también el teletrabajo para buena parte de los funcionarios y pide a las empresas que revisen cuál es el personal imprescindible para su actividad. Recomienda además a la población que evite desplazamientos innecesarios y que no se acerque a zonas de costa ni de montaña. En Madrid, en Alcorcón, 2 bomberos murieron ayer y 14 resultaron heridos durante la intervención para apagar el incendio de un garaje. Todo apunta a que el origen del fuego fue un vehículo eléctrico. Y de la Dana publica esta mañana Levante en Valencia, que ha accedido a las comunicaciones que tuvo Emergencias de la Generalitat con bomberos, con Guardia Civil, y constata que Emergencias aquel día mandó vigilar el Barranco del Pollo ya antes de la 1 del mediodía. Carlos Mazón ha dicho que no les avisaron de la crecida del pollo, pero la realidad es que ya por la mañana la Generalitat movilizó efectivos para vigilar esa rambla entendida ya como un punto crítico. Los bomberos enviados a vigilar la crecida regresaron a su base a las 3 de la tarde al comprobar que había más agua, mucha más agua de la habitual, pero no la que llegó a ver después. Y un informe de Comisiones Obreras sostiene que el fenómeno de la privatización que se puede ver en las universidades ocurre también en la formación profesional, porque el número de centros privados de FP se ha multiplicado por 4 en 4 años. Laura Gutiérrez. Si la FP privada crece a un ritmo vertiginoso, según este informe de Comisiones Obreras, los alumnos en ciclos de grado superior que estudian en centros privados se ha incrementado un 1.600%, en grado medio
un 1.400%. Crecen también los alumnos de la FP pública, pero apenas una décima parte de la privada. Estas grandes cifras las vemos en las modalidades a distancia, que es donde, según comisiones, están haciendo el negocio los fondos buitre. Alonso Gutiérrez. El problema de la privatización en la formación profesional tiene una entidad casi tan importante como en las universidades, y los grandes fondos de inversión así lo han visto. La escasez de plazas públicas, denuncia comisiones, empuja al alumnado a la privada. Ahora mismo más de 1 millón de alumnos estudian FP, un 25% más que hace 5 años. Y en 10 minutos el abierto. A nuestra mesa de análisis hoy se suma la exministra de Exteriores Arantxa González Laya, que compartirá mesa con Javier Aroca, Carlos Sánchez y Estefanía Molina. 8:20 de la mañana, 7:20 en Canarias.